Hola, soy el Cero, Luca Novelli, la verdadera historia de una nada que vale millones de millones. El 0 es un número como el 7, el 3 y el 9, pero es un número muy especial. Si se levantaran monumentos a los números, el más grande debería estar dedicado al 0. Hoy día, sin el 0, el mundo no funcionaría. En este libro, el señor Cero les contará por qué. ¿Qué nos cuenta este libro? Que cada cosa tiene un valor. Empezando por el 0. Yo, la nada. El señor nadie, el doctor ninguno, el horrible vacío, el último de los números. Partamos de 0, donde se empieza por nada. Capítulo 1, donde no hay nada. Soy el 0. En realidad no debería decir nada, y ni siquiera debería ser dibujado. Si sé es nada y punto. Pero tengo un pasado y un futuro demasiados extraordinarios para quedarme callado. Así que mejor tomo cuerpo y palabras y les cuento todo. Como de la nada me convertí primero en algo, luego en un número, hasta llegar a ser un número dotado de superpoderes, el número más mágico y poderoso de todos. En realidad, antes de ser un 0, era solo una idea que ustedes conocen muy bien. ¿Qué has hecho? Nada. Seguiré siendo nada en la balanza si no le ponen peso. Nada en los bolsillos si no tienen dinero, nada en el estómago si no han comido nada, nada en la cabeza si no han estudiado nada. Como desde siempre soy nada, existía antes de la creación, antes del Big Bang, antes del nacimiento de todo. A propósito, algunos pueblos antiguos describían el universo como una enorme serpiente que se comía la cola formando un enorme 0. Esta horrible criatura universo se llamaba Oróboro. Como tal vez sepan, la definición correcta de universo es todo lo que existe. O sea que las galaxias, las estrellas y los planetas, cada cosa, cada objeto, cada persona, todo forma parte del universo. Así como el universo contiene todo lo que existe, más allá o fuera del universo solo puedo estar yo. Nada. Naturalmente, yo era nada, incluso antes de la aparición del hombre sobre la Tierra, pero no tenía nada que hacer, no servía para nada, no pensaba en nada. Después apareció la humanidad. Capítulo 2. Durante siglos y milenios la humanidad existió sin mí. Es más, para los antepasados de ustedes resultaba difícil siquiera imaginarme. Un cazador-recolector no podía volver a la tribu con las manos vacías, o sea, con nada. Tampoco la humanidad me echó de menos cuando comenzó a contar. Contaba hombres, lobos, jabalíes, conejos, cuánta cosa. Contaba y le ponían un nombre a la cantidad que contaban. 3000 años atrás contaba haciendo rayas sobre huesos o trozos de madera. Tardó millones de años en contar más de 3, hasta que se logró. Nada, 1, 2, 3, muchos. Contando los dedos de las manos, a la humanidad le pareció natural y cómodo contar hasta 10, y tantas veces 10, pero de mí no tenían necesidad alguna. Hasta que un pueblo que vivía entre dos ríos se dio cuenta de que yo existía. Capítulo 3. Sus antepasados, los sumerios, escribían sobre tablillas de arcilla y contaban hasta 60. 60 veces 60. Y así, para hacerlo, dieron un nombre y un signo a muchos números. No era fácil hacer operaciones con estos signos, por eso para sumar, restar, dividir y multiplicar inventaron un instrumento, el ábaco, considerado el antepasado de todos los computadores. Originalmente el ábaco era una tablilla de arcilla con ranuras donde se ordenaban las bolitas para contar. Cuando una ranura estaba llena, se vaciaba y se ponía una bolita en la ranura de al lado, y así sucesivamente. Los sumerios no tenían problemas para contar las bolitas presentes en cada ranura, pero si finalmente una ranura quedaba vacía, había un problema. ¿Cómo se escribe ninguna bolita? Este es el signo que usaron. No se parece para nada, pero soy yo, el 0. Por primera vez en la historia, yo, el señor Nada, aparecí en la humanidad. Los sumerios no me dieron mucha importancia. En el fondo no era más que un vaso vacío, una ausencia insignificante. Más aún, aunque los sumerios tenían 2 manos y 10 dedos como todos ustedes, en vez de contar de a 10, como hacen hoy día, seguían contando por 60 y sesentavos. No es extraño, otros pueblos contaban por quintetos y otros por veintenas. Todavía hay quienes cuentan los huevos por docenas. Ustedes cuentan ciertamente por decenas, porque usan el sistema decimal. Pero, ¿cuánto miden el tiempo? ¿Y cuándo ven la hora? Quizás no se han dado cuenta, pero están usando el sistema para contar que inventaron los sumerios hace más de 3000 años, por sesentavos. Una hora, 60 minutos. Un minuto, 60 segundos. Y así sucesivamente.
Como les pasaba a los sumerios, cuando ustedes dicen la hora se olvidan de mí, el 0. Ustedes dicen nos vemos a las 12 o a mediodía o a medianoche, pero nunca dicen nos vemos a las 0, a pesar de que cada nuevo día o cada tarde empieza por mí. Comienza de 0. Capítulo 4. Mi aparición a la sombra de la Torre de Babel no tuvo muchas consecuencias. Nada era y nada seguía siendo. Las cosas no cambiaron con los antiguos egipcios. En el reino de los faraones yo no existía. Para escribir 10 había un signo especial y para escribir 80 había que repetirlo 8 veces. Originalmente estos signos eran verdaderos jeroglíficos, o sea, dibujos propios de su escritura. El 10 era un talón. El 100 era un lazo. Los números del 1 al 9 eran simples palitos. Para escribir el número 123 se necesitaba un lazo, 2 talones y 3 palitos. Era bastante complicado dibujar un número, imagínense sumar y restar. Más de 4000 años atrás, también los chinos inventaron signos para representar a mis hermanos, los números. Eran palitos y composiciones de palitos. Tampoco para los chinos yo existía. Era solo una nada, nada digno de mucha atención. En el mejor de los casos, era una sobra, un despojo inservible. Así me dibujaron. Este soy yo en chino. Elegante, pero no se maravillen si con este aspecto era poco útil para sacar cuentas y componer otros números. Capítulo 5. El pueblo de los mayas vivía en México y en América Central. Me descubrieron antes que muchos otros y me pusieron de inmediato en sus fantásticos calendarios. Para los mayas, los calendarios eran una obsesión. Temían que al final del calendario se terminara el tiempo. Por eso inventaron un sistema de calendarios que se superponía. De este modo, si un calendario se terminaba, los otros continuaban. Pero, ¿qué aspecto tenía para los mayas? Así me dibujaban. Los mayas fueron el primer pueblo que me dio cierta importancia. Me pusieron al inicio de todo. Existía el día 0, el mes 0, el año 0. En realidad, para representar los números, el pueblo maya tenía también un sistema de líneas y puntos. Pero en sus fantásticos calendarios preferían usar estos personajes de aspecto sombrío y misterioso. El primero era precisamente el 0, que parecía estar hablando por teléfono con los dioses. Capítulo 6. Los antiguos griegos eran muy buenos para la geometría, pero para los números no tenían ni siquiera signos especiales. Usaban las letras de su alfabeto. Alfa hacía de 1, beta de 2 y así. En cuanto a mí, ni siquiera el gran Pitágoras, inventor de la palabra matemática, me tomaba en cuenta. Decía, todo es número, pero yo le sobraba. Todas las cosas nacen del 1, el 0 no sé quién es. Sin embargo, en tanto que nada, los antiguos griegos me habían hecho entrar con todos los honores en un poema extraordinario, la Odisea. Durante su viaje, el héroe Ulises cae prisionero del cíclope Polifemo. Polifemo, como todos los cíclopes, tiene un solo ojo y es comedor de hombres. Muy bien, señor Nadie, te comeré al final, contesta el monstruo. Ulises se arriesga a ser devorado vivo, como ya le ha ocurrido a alguno de sus compañeros, pero durante la noche logra enceguecer al cíclope, sorprendiéndolo dormido. Polifemo grita de dolor y pide ayuda a sus hermanos, que llegan en masa a socorrerlo. Para Ulises y sus compañeros, no habrá escapatoria. ¿Quién fue? Nadie. Entonces arréglatelas, le dicen los hermanos de Polifemo. Si no fue nadie, quiere decir que ha sido la voluntad de los dioses. Entonces los cíclopes lo dejan solo y ciego, y Ulises, sus compañeros, pueden huir tranquilamente de la isla de los monstruos con solo un ojo. Gracias a Ulises, que se salvó por mí, el señor Nadie. Capítulo 7. En la antigua Roma, la misma historia. Tampoco me tenían en cuenta. Por más de 1000 años ningún romano escribió jamás mi nombre o me asignó siquiera un símbolo. También aquí mis hermanos se representaban con letras de su alfabeto, pocas y en mayúscula. Para 1, I, V para 5, para 10, X, L para 50, para 100, C, D para 500, para 1000, M. Con estas cifras los antiguos romanos escribían cualquier número, hasta el 3999. Para los números más grandes hacían líneas sobre la M, obteniendo de esa manera millones y miles de millones. Así lo hacían. Pero, ¿cómo hacían los romanos para restar, sumar y otras operaciones con números como estos? Simple, no la hacían.
El ábaco era indispensable para hacer operaciones sin el cero. Para los romanos era una tablilla donde se ponían pequeñas piedras, calcoli en latín. Luego se convirtió en un objeto más sofisticado como esta tableta de bronce, donde los calcoli se movían por la ranura a través de clavos. En países lejanos tenía otras formas como el quipu, usado por el pueblo inca en Perú. Estaba hecho de cuerdas con muchos nudos. El modelo chino era, y es todavía, un marco de madera donde se desplazan las bolitas o discos a través de los palillos. Los japoneses usaban un modelo similar con 2 filas menos de bolitas. Pariente de todos estos ábacos es el contador de bolitas de madera. Hoy parece solo un juguete, pero durante cientos de años fue usado por comerciantes, profesores de arte, hombres y mujeres de ciencia. Capítulo 8. Pasan los milenios, se hacen muchos cálculos y finalmente aparezco en el horizonte, aunque sea difícil de decir que en el horizonte apareció nada. Ocurre en la India, entre elefantes y esculturas con muchos brazos. Aquí, para hacer cálculos, se usaban 9 signos. No son muy distintos a las cifras que usan ustedes el día de hoy. Eran simples símbolos, como tantos otros, hasta que un indio más sabio que los demás decide agregar un signo especial. Es un simple circulito. Al verlo, nadie diría que está destinado a cambiar el mundo. Aquí estoy yo. El sabio indio le dio a esta cifra, que por sí sola no vale nada, un poder extraordinario, casi divino, el de multiplicar por 10 las cifras que se ponen a su izquierda. Conmigo y las 9 cifras indias se puede escribir cualquier número del universo, tan grande como se quiera, incluso tan grande como el universo mismo. Basta con ubicarme en la posición correcta para indicar también la ausencia de centenas, millares, etc. Es una revelación digna de Shiva, la más poderosa de las divinidades de India. Capítulo 9. Con el tiempo, las 10 cifras indias fueron cambiando de aspecto en los países vecinos. Se volvieron estrechas o anchas, largas o cortas, redondas o aguzadas, hasta alcanzar la forma que tienen hoy día, reconocibles y utilizadas en Oriente y Occidente. Los números escritos con estas 10 cifras finalmente se pueden sumar con facilidad, restar, dividir, multiplicar entre ellos, sin necesidad de ábaco. La invención de los números indios no se difunde de inmediato. Hace 1000 años no había internet, pero llega a oídos de un gran sabio persa. Su nombre es Muhammad ibn Musa al-Ghazvini. Queda fascinado con mis poderes y descubre otros más. No me usa solo para contar. Al-Ghazvini inventó el álgebra, un modo nuevo de hacer matemática, donde se usan letras del alfabeto griego y se crean fórmulas que puedan representar y resolver muchos problemas. Las fórmulas con cero de Al-Ghazvini les gustan mucho a los magos y científicos, pero es entre los comerciantes árabes que yo y mis hermanos nos volvimos populares, nos adoptaron y nos hicieron conocidos en todos los países donde comerciaban. Es por eso que en muchas partes del mundo los números indios son llamados números árabes hasta el día de hoy. Capítulo 10. Llegué a Europa en barco con un muchacho llamado Leonardo. Estamos alrededor del año 1200. Leonardo, llamado Fibonacci, es hijo de un comerciante de la República de Pisa. Su padre lo había hecho estudiar en Bujía, Argelia. Allí había conocido el árabe perfectamente y sobre todo las matemáticas de los musulmanes. Leonardo se convertirá en un mago de los números. Leonardo está muy entusiasmado conmigo e intenta divulgar los números árabes a como dé lugar, pero yo no gusto e incluso a algunos les causo verdadero temor. Yo, el cero, represento en Europa el vacío y la nada. Esto hace que me consideren un producto del demonio, tanto que quien me conocía prefería mantenerme escondido en un cajón. En toda Europa durante más de miles de años se hacían cálculos con números romanos. Además, había un grupo de trabajadores habituados a contar con ábaco. Son los abaquistas, hábiles contadores profesionales, quienes defienden los números romanos y sus propios puestos de trabajo. El resultado es que algunas ciudades se prohíbe utilizarme, acusándome de práctica magia y demoníaca. De Florencia, por ejemplo, fui desterrado junto a mis 9 hermanos. Más de alguien me hubiera quemado feliz en la plaza pública, por suerte no se puede quemarla nada. Capítulo 11. La guerra entre los números romanos y los indoárabes durará decenios, en algunos pueblos incluso siglos. Durante mucho tiempo hubo competencias públicas entre abaquistas y algoritmistas.
así se llamaba a los defensores de los números árabes. Son competencias de velocidad y precisión. La utilidad de la nueva numeración se va volviendo evidente para todos, sobre todo para los comerciantes y banqueros. Gracias a mí pueden escribir fácilmente en sus cuentas números positivos y negativos, es decir, los créditos y las deudas de sus clientes. Mi lado mágico, un poco demoníaco, se olvida rápidamente. Los artistas del Renacimiento son nuestros más grandes aliados. Escultores y pintores como el gran Leonardo da Vinci nos usan para cálculos, pesos, volúmenes, porcentajes y proporciones, todas cosas que con los números romanos era dificilísimo. En cuanto a mí, me asignan un puesto de honor en todas sus obras. Sus pinturas ya no son planos de 2 dimensiones como los frescos del siglo anterior, ahora tienen profundidad. Soy el punto cero, el punto de donde parten todas las líneas de una perspectiva. Capítulo 12. Después de los artistas, los banqueros y los comerciantes, también los científicos me toman en serio. Incluso un matemático de nombre Descartes tiene una idea simple y utilísima. Me pone al centro de la geometría. 0, un lindo punto de partida. Así, de nada que era, me convertí en el punto de origen de muchas cosas. Dibujo 2 rectas perpendiculares y me asigna el punto de encuentro. El espacio entre las perpendiculares será llamado plano cartesiano, y todo lo que será dibujado en este espacio podrá reconstruirse gracias a mí. Cada punto de la figura es definido por 2 números que me tienen como referencia. Y este es solo el inicio. Una después de otra, todas las ciencias se ocupan de mí. Soy la temperatura del hielo que se derrite. Quienes estudian el calor me asignan la temperatura de fusión del hielo. Quienes estudian la presión atmosférica me asignan el nivel del mar. Soy la altitud al nivel del mar. Quien explora la Tierra me asegura una posición donde la Tierra es más larga. Soy el Doctor Cero, muchachos. Soy la latitud del Ecuador. Soy la gravedad lejos de la Tierra. Capítulo 13. Hoy en día, hay quienes me atribuyen hasta el punto de partida de nuestro universo, el Big Bang. Se trata de una extraordinaria explosión ocurrida hace 15 millones de años. Inmediatamente después comenzó a fluir el tiempo. Se formaron los átomos, las estrellas y las galaxias. Tras el Big Bang, el universo siguió expandiéndose y está todavía en expansión. En cuanto a mí, la nada, tal vez puedan encontrarme en sus confines, más allá de la galaxia más lejana. Si esto los hace pensar en el infinito, puedo hacer que lo encuentren sin tener que ir demasiado lejos. Todavía tengo algunas propiedades mágicas que mostrarles. Capítulo 14. El infinito es mi opuesto. Yo soy el cero, nada, mientras él es inmenso, ilimitado, es más que todo. El infinito es extraño e inaprensible, pero también él es un número, como yo. ¿Les gustaría evocarlo? Pueden hacerlo con una simple división. Es una operación que tiene un poco de magia, pero en el fondo aparece el infinito. Cualquier división por 0 no tiene sentido, pero si dividen el 1 por un número pequeñísimo tan cercano al 0 que es casi 0, entonces el resultado de la división será casi infinito. Los números pequeñísimos son muy potentes y logran pasar de números cercanos a mí a números grandísimos, cercanos al infinito. Yo, el mezquino 0, soy en realidad una puerta mágica al infinito. Yo, el 0, no soy solamente un número. Junto a mi hermano 1, soy una de las 2 unidades de comunicación más pequeñas del universo. Los informáticos nos llaman bits. Nuestro lenguaje es comprensible también para los habitantes de la galaxia más lejana. Es el lenguaje de las máquinas y de los computadores. Yo y el 1 podemos representar cualquier número sin necesidad de los demás. Y también podemos representar letras, palabras e imágenes, todo bajo la forma de impulsos eléctricos. Es un sistema incómodo para ustedes, los humanos, pero es muy útil para las máquinas y los computadores que tienen un cerebro compuesto de innumerables interruptores. Hoy en día, el mundo entero se comunica, calcula y cuenta su historia con muchísimos ceros y uno. Computadores, televisores, teléfonos celulares, todo se detendría sin el susodicho señor cero. Sin mí, la humanidad no habría llegado a la luna y el mundo se habría detenido 1000 años atrás. Y no es que el humo se me haya subido a la cabeza y me considere demasiado importante. De hecho, el resto de los números aprendí una cosa, que nada era y nada soy. Pero a pesar de ser nada, sé que puedo valer millones de millones. Sé que puedo ser las últimas 6 cifras del billete millonario. El inicio y el fin del universo y el punto de partida de una historia infinita. Depende de dónde esté, con quién esté y de los amigos y hermanos que tengo alrededor. Palabra de cero. El primero
y el último de los números. También, una nada junto a alguien se convierte en muchos.